caluroso saludo. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A nombre también, obviamente, de todo el equipo de trabajo de la Embajada de Palestina en Colombia, del embajador Rauf al-Malki, y en general de todo el equipo de trabajo, los mayores agradecimientos a ustedes por esta invitación que nos han hecho muy gentilmente. Hubiéramos querido estar allí en persona, sin duda alguna. No obstante, algunas dificultades que se presentaron no es impedimento, no son impedimento para que nos podamos ver justamente a través de este espacio digital. Como decía nuestro amigo, soy el consejero político de la Embajada de Palestina en Colombia. Llevo trabajando allí alrededor de 17 años, ya casi 18 años, con lo que he podido tener una visión bastante privilegiada de lo que ocurre en Medio Oriente, no solamente en Palestina, sino en general en el conjunto del Medio Oriente. Esa visión y todos estos años eh, trabajando el día a día del Medio Oriente, una región tan convulsa, me han llevado a una conclusión a propósito de la crisis actual. Y es que nada de lo que hemos visto en este año y un poco más, casi un año y un mes, nada de lo que hemos visto es nuevo para un palestino. Evidentemente, el volumen de los daños, de los muertos, no tiene comparación, pero el tipo de agresión no es nueva, porque en Palestina, si algo caracteriza justamente lo que ocurre entre Israel y Palestina, es un concepto que se llama ocupación, ocupación militar. Eso hace que nada de lo que haya, por ejemplo, entre Colombia y su guerra interna y lo que hay entre Israel y Palestina sea comparable. Son conflictos que sí han sido tremendamente dolorosos, pero los marcos de comprensión de los dos son completamente distintos. El uno se trata de un conflicto interno, el otro se trata de un conflicto de ocupación, de ocupación. Entonces, lo primero que tengo por decirles en esta introducción, dentro de lo que planeo mencionar en estos 20 minutos o media hora, es justamente esto. Para poder entender a precisión, con claridad, qué es lo que ocurre allá, hay que enmarcarse en ese concepto de ocupación militar. El segundo elemento introductorio es que para comprender lo que ocurre allá, hay que comprender otras dos cosas. Por un lado, que se tiene que desligar, así como lo estamos desligando comparaciones imprecisas, se tiene que desligar de temas subjetivos y emocionales, del feudo personal, particularmente de lo religioso. Cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene su religión, eso es tremendamente respetable, hay que celebrarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Todas las religiones llaman al diálogo, ninguna religión llama a hacerle daño al otro, ni el judaísmo llama a hacerle daño al otro, ni el cristianismo llama a hacerle daño al otro, ni el islam llama a hacerle daño al otro. Por lo tanto, las religiones son una perspectiva subjetiva de cada quien que son tremendamente valiosas, pero no son marcos ni históricos ni sociológicos explicativos. No lo son, no lo son. De ninguna de las tres religiones monoteístas. Entonces, uno de los errores más frecuentes que uno encuentra es asumir que el Israel actual es el mismo Israel bíblico, por ejemplo, o que los israelíes actuales son los mismos israelíes bíblicos, por ejemplo, y que los palestinos actuales poco más, poco menos, que son los filisteos del Antiguo Testamento. De ninguna manera, son cosas completamente diferentes. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo en América Latina, donde esta influencia explicativa, esta tendencia explicativa es infortunadamente muy difundida. Es muy común encontrar que una persona que quiera tratar de dar su opinión sobre lo que ocurre allí argumente que es que los israelíes son el pueblo de Dios. Y no, esto es tremendamente injusto, entre otras cosas porque dentro de Palestina también hay cristianos y ellos también harían parte del pueblo de Dios, y ellos sin embargo están muriendo. La ocupación no le pregunta a usted de qué religión es,
Si es palestino cristiano lo deja seguir caminando, pero si es palestino musulmán lo mete preso. No, la ocupación sencillamente ocupa y al ocupado no le pregunta su credo religioso. Entonces, yo a veces también jocosamente digo que San Pedro en el cielo no tiene un puesto migratorio para ver los pasaportes de las almas que van llegando. Si es un alma israelí, pasa sin hacer fila, pero si es un alma de cualquier otra nacionalidad, tiene que quedarse allí por horas esperando a ver a qué hora le dejan entrar al cielo. No, eso no funciona así. Una cosa son las creencias de cada quien, repito, los valores de cada quien, y otra cosa es lo que pasa allí. Y allí no tiene, en esencia, de una manera explicativa, de una manera fundacional, no tiene nada que ver con la religión. Por otro lado, así como les decía que ninguna religión llama a hacerle daño al otro, también hay que tener presente que ninguna religión llama a celebrar genocidios. A mí me parece bastante cruel, por decirlo menos, que algunos sectores del mundo cristiano, sea protestante o sea católico, celebren la sangría que está ocurriendo en Gaza, y no solamente en Gaza, en toda Palestina. Yo no voy al cielo por andar aplaudiendo genocidios, yo no voy al cielo por andar aplaudiendo el asesinato de casi 18.000 niños que van ya en este año. 18.000 niños. En Palestina han muerto en tan solo un año más niños que los que han muerto en el resto de guerras en todo el mundo, si las juntáramos. 18.000 niños. Les confieso también en el plano personal, yo dejé de ver noticias de lo que ocurre allá, dejé de ver noticias después de las 8 de la noche. Yo ya no quiero, no me gusta ver noticias de lo que ocurre en Gaza, ya cuando estoy en mi casa con mi familia a punto de dormir, porque las imágenes que llegan de allá son realmente abrumadoras. Ver niños de 4 años, de 5 años partidos a la mitad, ver niños de 4, de 5 años con la piel como si fuera una pintura vieja de una pared que se está cayendo a pedazos. Esa es la piel de los niños. Niños el otro día, por ejemplo, me impresionó mucho una imagen de un niño de 11 años que lo lograron sacar de una casa, pues el cuerpo, llamémoslo así, después que la casa le cayó encima. Lo único que pudieron rescatar del niño y saber que había muerto era la cabeza. Quedó separada del cuerpo y lo único que encontraron fue la cabeza del niño. Entonces, no se puede con argumentos religiosos celebrar esto. Yo no puedo decir que es el pueblo de Dios entonces bien hecho. No, yo creo que Jesús en ningún lado mandó a la gente a que celebrara genocidios. Entonces el segundo elemento que hay que tener presente es esto, que no se puede enmarcar en lo religioso, ni para explicarlo ni para justificarlo. Es un conflicto supremamente terrenal, supremamente terrenal. El tercer elemento que hay que tener en cuenta en esta introducción que estoy haciendo es el rol de la comunidad internacional. La comunidad internacional, y hay que decirlo con contundencia, no se mueve, los estados en el mundo infortunadamente no se mueven por el deber ser, no se mueven por el derecho. Esto infortunadamente es una gran mentira. Uno piensa que el derecho, que la ley guía el comportamiento de los estados, y esto no es así. A los estados los mueve su propio interés, que es un interés egoísta. Por esta razón se pueden identificar dobles raseros o dobles matices, o si lo queremos llamar de otra manera, una doble moral en la comunidad internacional. Existe esa doble moral, y en el caso palestino sí que se ha evidenciado más. Europa, por ejemplo, Europa presume de ser una Europa secular, de ser una Europa donde no le gustan los argumentos religiosos en la política, donde no le gusta mezclar política y religión. Ese fue uno de los argumentos, entre otras cosas, por los cuales la Unión Europea no aceptó a Turquía. Turquía no es un estado confesional, no es un estado religioso, pero su población mayoritariamente es islámica. Por ese argumento religioso, la Unión Europea rechazó a Turquía. La Unión Europea, insiste, presume en ser un Estado tener una orientación secular, hasta que se encuentra con Israel y el sionismo religioso que le expresa, que le esgrime argumentos bíblicos de la tierra prometida y el pueblo de Dios. Y entonces ahí Europa sencillamente lanza a la basura
su orientación secular y a Israel sí le acepta argumentos religiosos. O Estados Unidos. Estados Unidos siempre presume la libertad y el patriotismo, eh, a menos que esa libertad y patriotismo sea expresado por un palestino. A mí me gusta mucho el cine. Y por ejemplo, hace unos días veía por centésima vez, veía Corazón Valiente. Y ustedes seguramente recuerdan esta escena del personaje de William Wallace cuando está animando a los escoceses para enfrentar a los ingleses, que hace un discurso tremendamente emotivo relacionado con la libertad de las personas. O en otra película también muy taquillera en Estados Unidos, que fue el Día de la Independencia, cuando el personaje que hacía de presidente de Estados Unidos hablaba de la necesidad de enfrentar esta invasión, y de enfrentar al invasor, de oponerse patrióticamente al invasor. Todo esto en Estados Unidos funciona de maravilla y llena salas de cine y se promueve como un valor, a menos que lo diga un palestino, porque si lo dice un palestino entonces ya no es patriótico, sino es terrorista. Entonces, los estados claramente tienen una doble medida en este punto. Sin entrar en la discusión de quién tiene la razón, si Ucrania o Rusia, sin entrar en esa discusión porque no nos congrega hoy ese tema, pero por ejemplo la Unión Europea y Estados Unidos han sido muy enfáticos en decir que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse porque está enfrentando una invasión territorial. Y a Ucrania no solamente le dan el derecho a la defensa, sino que a Ucrania la arman para que enfrente al ocupante. Palestina está enfrentando una invasión también desde hace 77 años. En particular, de una manera más precisa, desde 1967, si lo quieren enmarcar en el derecho internacional. Pero cuando le han preguntado a la portavoz de la Cancillería alemana o al portavoz del Departamento de Estado en Estados Unidos sobre el caso palestino, ellos son enfáticos. A Palestina sí no le viene el derecho a legítima defensa. Es el único pueblo del mundo que no puede hablar de legítima defensa, que lo tiene prohibido, porque cuando intente hablarlo, entonces lo acusan de terrorista. Todos tienen el derecho a la legítima defensa, menos los palestinos, porque en ese caso serían terroristas entonces. Entonces es una doble medida clarísima, es un doble estándar. Mientras que nadie va a negarle el derecho a los ucranianos a defenderse desde Estados Unidos o desde Europa. Ningún país europeo le va a negar ese derecho. A los palestinos sí. Mientras un ucraniano es patriótico, un palestino es terrorista. Entonces, esta doble medida es absolutamente visible en el sistema internacional. Con estos tres elementos que les he planteado en esta introducción, entremos a hablar mucho más rápidamente de lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Lo que está ocurriendo hoy en Gaza no empezó el 7 de octubre como nos hace ver Israel. Y no empezó el 7 de octubre por varias cosas. Lo primero, porque es que la invasión israelí de Palestina no empezó el 7 de octubre. Empezó al menos, uno puede encontrar un punto de referencia, en noviembre de 1947 con la resolución 181 de las Naciones Unidas, donde decide partir un territorio histórico que se llamaba Palestina, partirlo en dos. Los judíos que venían de Europa tenían derecho a ir a la tierra donde tenían algún arraigo. Claro que sí, tenían derecho que nadie les negaba. Si usted era un judío europeo, alemán, británico, francés, y quería ir a estar cerca a la tierra donde religiosamente hay alguna referencia, partiendo del hecho, sin embargo, que no todos los judíos europeos eran religiosos, habían muchos que eran seculares. De hecho el sionismo nace como un proyecto secular. Pero supongamos que usted fuera un judío europeo que quisiera ir a los sitios donde su Torá le ponía su origen, podía hacerlo, nadie se lo iba a impedir. Los palestinos no se iban a oponer a que un europeo judío viviera entre ellos, de ninguna manera. De hecho vivían juntos y no había problema. ¿Cuándo nace justamente el problema entre los unos y los otros? Cuando los que llegan de Europa no llegan con el espíritu de convivir con los nativos,
sino que los que llegan de Europa llegan con el espíritu de quitarle la tierra a los nativos, quitarle la tierra a los que vivían allá. Ahí nace el problema. Yo puedo decirle a algunos de los que están aquí en la conferencia que yo tengo un arraigo especial con la casa que alguno de ustedes está habitando. Yo les puedo decir que mis abuelos vivieron allá, que mis bisabuelos vivieron allá. Y ustedes muy generosamente me pueden invitar un fin de semana a ir a quedarme en la casa. Y yo les digo, esta casa la construyeron mis abuelos hace 150 años y ustedes me pueden invitar a vivir allá. Y yo puedo ir un fin de semana a vivir allá. Y ahí no va a haber conflicto entre nosotros. Pero si yo llego a la casa siendo un invitado, llego a la casa y quiero quedarme con la casa y quiero echarlos a ustedes de su propia casa, pues obviamente ustedes van a entender eso es como una agresión. Allí nace justamente el tema entre Palestina e Israel. No era porque existiera una situación de intolerancia donde los unos no quisieran coexistir con los que venían de Europa, no. Hay mil evidencias de esto, de esta coexistencia entre europeos judíos que llegaban y los palestinos que estaban allí. Es más, dentro de los palestinos también habían palestinos que profesaban la fe judía, incluso, bastantes, y no había ningún problema. A partir del 67 el asunto se complica, porque no solamente se desarraigan a los palestinos, no solamente se desarraigan, no solamente se les impide volver a los que fueron echados en el 48, casi 1 millón en ese momento, hoy son 5,5 millones, se les impide volver. No solamente esto, sino que en el 67 se configura en lo que quedaba de Palestina, que era alrededor del 20% tan solo del territorio, se configura un concepto que se llama ocupación militar. ¿Qué es ocupación militar? ¿Qué es ocupación militar? Yo soy un invasor, yo soy el vecino de ustedes, soy el estado vecino, los invado, entro a su territorio, disuelvo sus instituciones, disuelvo su ejército, disuelvo sus instituciones de gobierno y creo dentro de su territorio, el territorio de ustedes, creo unas condiciones de humillación permanente y de negación de sus derechos. Y dejo mis fuerzas militares allí, en el territorio de ustedes, para que validen y sostengan este régimen de humillación y de negación de derechos. Eso se llama ocupación militar. ¿Un pueblo bajo ocupación militar tiene el derecho de enfrentar al ocupante? Claro. ¿Qué hicieron los franceses cuando los alemanes los invadieron? Lo que no tienen el derecho, ningún pueblo, es a violar las normas de la guerra. Yo puedo estar invadido, pero si yo empleo técnicas o armamento ilegal, pues yo también estoy siendo ilegal. Pero soy ilegal porque estoy violando el derecho a la guerra. Por eso soy ilegal, por eso estoy cometiendo actos ilegales. No porque no pueda defenderme. El hecho de defenderme frente a un ocupante es tanto legal como legítimo. Lo que no puedo, insisto, es violar el derecho a la guerra. Si yo me voy a meter a la casa de alguno de ustedes para robarles la casa y echarlos de ahí, ustedes están en todo el derecho de defenderse. Lo que no pueden es, obviamente, no sé, matarme con un lanzallamas. Obviamente no, eso es ilegal. Pero la defensa que ustedes harían de su propiedad es legítima, es legal. Lo mismo ocurre con cualquier pueblo invadido. Alguna vez yo le preguntaba a un amigo francés, hipernacionalista, él, qué opinaba de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, eran unos patriotas, defendieron a Alemania, Francia, perdón, de la ocupación alemana. Entonces yo le devolvía la pregunta, yo le devolvía, y entonces, ¿por qué los palestinos no pueden enfrentar a la ocupación israelí? ¿Por qué no? Ilegal, insisto, la forma que usted escoja. Eso sí, lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue ilegal. Nadie puede decir que fue legal. Fue ilegal, porque Hamas atacó población civil israelí. Eso lo vuelve ilegal. Pero la acción de enfrentar a un ocupante, que es una cosa diferente de lo que hizo Hamas el 7 de octubre, eso es otra cosa. Entonces, a partir del 67 nace ese concepto de ocupación. ¿Cómo se ve en el día a día de los palestinos? Que usted, por ejemplo, no tenga certeza de la propiedad de su tierra,
que llegue un soldado invasor, en este caso un soldado israelí, en ese 20% que le quedó a Palestina, y le golpea a las 6 de la mañana a decirle que usted tiene que irse, porque es que un colono va a ir a vivir en su propiedad, en su casa. Que usted no pueda caminar por la orilla de la calle que usted quiera en su propia ciudad, porque esa orilla de la calle está reservada para los colonos extranjeros. Que usted no pueda utilizar la bandera de su país en su propia ciudad, en su propia tierra, porque utilizar la bandera de su país, en este caso los israelíes, la identifican como una agresión y una amenaza a la seguridad. Que usted tenga que coexistir y convivir con colonos fundamentalistas religiosos que dicen que está permitido matarlos a ustedes porque es que yo soy el pueblo de Dios y ustedes son gentiles, entonces tengo el derecho a matarlos porque es que la tierra es mía. Y usted no puede hacer nada para enfrentar a esos colonos porque en el caso que lo haga, un soldado de ocupación le dispara y el soldado no va a pagar ni un solo día de cárcel. En Palestina usted por enfrentar a un soldado de ocupación, así sea con una piedra, la pena a la cual usted se expone es a 30 años de cárcel por enfrentar a un soldado de ocupación, mientras que el soldado puede abrir fuego contra usted sin ningún problema. Todo esto es una ocupación militar, la negación del más mínimo derecho suyo por parte de un extraño, por parte de un invasor. Esa es la ocupación militar. Y eso afecta a todos los palestinos por igual, a los palestinos de Cisjordania, a los palestinos de Gaza, a los palestinos de Jerusalén, a los palestinos que viven dentro de Israel y que tienen un régimen de apartheid, son ciudadanos de segunda clase, y a los palestinos en la diáspora, a los palestinos en el exterior, que Israel les niega el más mínimo derecho a volver, sean vivos o sean muertos, no importa, los palestinos no pueden volver a su casa. Yo siempre cuento esta anécdota. Alguna vez un embajador anterior, que sus papás vivían en Haifa, una ciudad que actualmente es Israel, y ellos fueron echados. El embajador estaba en su momento en el vientre de la mamá, ella estaba embarazada de él nació en el Líbano. Él creció escuchando siempre a sus papás extrañar a su casa, extrañar a su tierra, extrañar a sus ancestros. Creció en el Líbano, se hizo embajador con el tiempo, cargó a sus papás con él siempre, para todo lado, para arriba y para abajo. Vino a América Latina. Ya habían pasado décadas, su papá enfermó y murió aquí en América Latina. El día que murió, el señor estaba muy enfermo en el hospital, el día que murió, se levantó de la cama como pudo, llegó a la ventana del hospital y le dijo al embajador, le dijo en árabe, yo no quiero morir acá, llévame a mi casa, entiérrame con mis ancestros, yo quiero morir en Palestina. Se desplomó y a las horas murió. Obviamente esto le dio muy duro al embajador. El embajador sentía que tenía que de alguna manera cumplirle este último deseo a su papá de quedar enterrado en Palestina. No podía porque los israelíes le prohibían el ingreso incluso estando muerto. No podía ni siquiera pensar enterrarlo en Haifa. Con el paso del tiempo, logró que los israelíes le dieran la autorización para llevar las cenizas. Para un palestino no puede ir a Palestina, implica entrar por Jordania. Israel destruyó todos los ingresos a Palestina y un palestino solamente puede entrar por Jordania. Un extranjero puede entrar por Tel Aviv, pero para un palestino no, él tiene que ir por Jordania y entonces tiene que desde allí bajar hasta Cisjordania. Y de allí luego el embajador tendría que ir a Haifa. El caso es que se llevó las cenizas de su papá desde aquí, desde América Latina, en un vuelo hasta Jordania, pasó a pie la frontera, ya estaba en Ramallah el día anterior antes de ir a Haifa, que quedaba dentro de Israel, a hacer la ceremonia de entierro de su papá, tenía todo listo, ya tenía el sacerdote. Lo llamaron los israelíes y le dijeron, le revocamos el permiso. ¿Por qué? Porque sí, la ocupación nunca da un argumento, no tiene por qué argumentar nada la ocupación. La respuesta más común de un israelí en Palestina es porque sí, porque a mí se me da la gana. Le revocaron el permiso para enterrar a su papá, ya estando allá con las cenizas de él, ya estando allá. Este embajador siempre ha sido muy, muy rebelde y él dijo que él no se iba a devolver con las cenizas de su papá.
teniendo él obviamente ese pesar de esa última voluntad de él, se escabulló dentro de Israel con las cenizas del papá, llegó hasta Haifa. Él nunca había estado en Haifa, pero sabía dónde quedaba la casa porque sus papás guardaron fotos hasta último momento y él sabía más o menos en el mapa dónde quedaba, quedaba cerca al mar. Y la única manera que él tuvo para lograrle cumplir a su papá la última voluntad fue entrar al mar con las cenizas, hacerse lo más cerca posible de lo que había sido la casa de sus papás y soltar las cenizas en el mar. Y de esa manera él volvió con su conciencia tranquila. Dijo, fue la única manera que yo tuve para quitarme ese peso de encima y cumplirle la última voluntad a mi papá de quedar en su tierra, de quedar con sus ancestros. Pero no pudo ser de otra manera, porque los israelíes le prohibían, no solo a él, no solamente a él, a cualquier palestino de los que ellos echaron, le prohíben el ingreso. En parte eso es lo que varios ministros israelíes quieren hoy con los palestinos de Gaza, que se vayan los palestinos de Gaza. Y una vez afuera les prohíben el ingreso y recolonizan Gaza, entre otras cosas. Hay planes urbanísticos ya andando en Israel para construir villas israelíes en lo que hoy es Gaza. Incluso hay tours donde se llevan israelíes en barcos, como si fueran tours turísticos, para que miren la destrucción de Gaza, como si fuera un plan turístico. Entonces la ocupación es eso, que tú no tengas derechos en tu propia tierra. Por eso la reacción de Hamas del 7 de octubre no nace el 7 de octubre. Hamas no atacó a Israel porque sí, porque no tuviera nada mejor que hacer. Escogió un camino ilegal, eso es claro. Escogió un camino ilegal. Y seguramente la Corte Penal Internacional en algún momento tenga que hacer algo en contra de los responsables de eso. Seguramente y ojalá que lo haga. Escogió un camino ilegal. Pero la acción de Hamas, aunque ilegal, tiene una explicación. Tiene una explicación, tiene una razón de ser. No es que ellos hubieran porque sí, porque sí. Ahora que Hamas tampoco tiene los 70 años que tiene la ocupación. Hamas es una creación de los años 80, que nació bajo los ojos de Israel. Israel no creó a Hamas, pero Israel sí permitió que Hamas apareciera para dividir la dirigencia palestina en dos. Antes de Hamas la dirigencia palestina era clarísima, era Yasser Arafat y la OLP. Después de Hamas la dirigencia palestina quedó dividida en dos. Por eso Hamas nació, no creado por Israel, pero nació y creció a conveniencia de Israel. Y todavía hoy ocurre a conveniencia de Israel. ¿Por qué razón? Y entro en la recta final de esta charla. ¿Cuál es el balance a hoy del lado israelí, después de año y un mes? Israel ha matado a el líder histórico de Hamas, al líder militar de Hamas, a toda la cúpula de Hamas, de hecho, a la cúpula Hezbollah, mató al presidente de Irán, mató al principal mando militar de Irán. ¿Cómo hubiera podido Israel hacer esto sin tener el argumento del 7 de octubre? O sin tener el pretexto del 7 de octubre. De ninguna manera Israel hubiera podido hacer esto sin tener ese pretexto. Eso explica varias cosas. El 7 de octubre ocurrió bajo los ojos y bajo el conocimiento de la inteligencia israelí. Es materialmente imposible asumir que Israel no sabía lo que iba a pasar el 7 de octubre. Materialmente imposible. Y se los puedo demostrar fácilmente. Gaza es supremamente pequeña. Palestina tiene 3 territorios: Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Gaza es tremendamente pequeña. Gaza es como un pueblito de Antioquia. Creo que Gaza es más grande Santa Fe de Antioquia que Gaza. Es más grande. Y supónganos, pensemos en Santa Fe de Antioquia. Pensemos que la quinta potencia militar del mundo controla todos los ingresos, todo el perímetro de Santa Fe de Antioquia. Todo. Permanentemente en Santa Fe de Antioquia hay drones de inteligencia, día y noche,
24 horas todos los días de la semana. Esos drones proveen vigilancia y proveen información de inteligencia a ese aparato de inteligencia que controla ese estado, que controla el estado que está rodeando a Santa Fe de Antioquia. Adicionalmente, el flujo de datos por internet es verificado por el estado que está rodeando a Santa Fe de Antioquia. A Santa Fe de Antioquia no entra ni sale nada, absolutamente nada, que este estado que la está rodeando no sepa, perdón. A pesar de ello, de la noche a la mañana, los habitantes de Santa Fe de Antioquia, que están totalmente encerrados, de la noche a la mañana pudieron planear, organizar, entrenar, ensayar una operación militar sincronizada con 4.000 soldados. De la noche a la mañana, los habitantes de Santa Fe de Antioquia aprendieron a usar parapentes. Un palestino en la vida ha montado un parapente. Jamás utilizó parapentes con motor como parte de su ataque. ¿Por dónde entraron esos parapentes? ¿Cómo aprendieron a usarlos? ¿Cómo se entrenaron? ¿Cómo Israel no los vio? Obvio que Israel los vio, obvio que Israel sabía todo esto que estaba pasando. El New York Times, entre otras cosas, el New York Times sacó un informe de la inteligencia israelí, lo hizo público, donde decía con claridad que Israel estaba al tanto de lo que le iba a pasar. Y no solamente al tanto, el gobierno israelí autorizó un concierto a tiro de piedra de Gaza. Y no solamente eso, la respuesta del ejército israelí tardó 6 horas. Un ejército tan eficiente como el israelí tarda 6 horas en llegar. Un ejército que tiene la inteligencia, la mejor inteligencia del mundo y que tiene una de las herramientas de precisión más importantes y más precisas, más desarrolladas del mundo, que es capaz de lanzar un misil, recorrer todo Israel, recorrer todo Líbano, buscar en Beirut un barrio, en ese barrio buscar un edificio, en ese edificio buscar una ventana, en esa ventana entrar el misil e impactar puntualmente en el blanco que la inteligencia israelí le ha ordenado al ejército israelí. Con esas capacidades de precisión que tiene Israel, con esas capacidades de inteligencia que tiene Israel, no fue capaz de preverlo el 7 de octubre. Repito, eso no se lo cree nadie. Y no se lo cree nadie porque Israel necesitaba la tormenta perfecta, necesitaba el argumento para, uno, destruir Gaza, dos, poderla intentar colonizar si es el caso, tres, matar a la cúpula de Hamas, matar a la cúpula de Hezbollah, matar al presidente iraní y de paso, a largo plazo, pensar, como lo ha dicho ya Netanyahu, él dijo, esto no se trata de una guerra contra el terror, esto no va para el corto plazo, esto no va a acabar pasado mañana. Estamos interesados en una reconfiguración de las relaciones de poder de todo el Medio Oriente. Eso quiere decir, entre otras cosas, que dentro de los planes de Israel está entrar en guerra con Irán y, ¿por qué no, entrar en guerra también con Siria? Por eso necesitaba el pretexto del 7 de octubre. Cierro con esto, si quieren, para entrar a un diálogo, por favor les hago una invitación, no se limiten en las preguntas, pregunten absolutamente todo lo que quieran, no hay preguntas ácidas, no hay preguntas básicas, pregunten absolutamente todo lo que quieran. Listo, Alexander, muchísimas gracias por este contexto que nos das. Para nosotros es importante, obviamente, conocer cuál es el contexto que tenés ahí desde la embajada, desde el trabajo que has venido haciendo. Tenemos hasta ahora una pregunta, te la voy a pasar mientras tanto y vamos conversando a partir de ahí. ¿Listo? Dale, te toca venir hasta acá para que puedas hablar, él te pueda ver y para que se pueda escuchar mucho mejor. Hola, bueno, mi pregunta es, ¿se les puede seguir llamando israelitas a ver cómo te explico? Es que yo tengo entendido que siempre he escuchado hablar en la Biblia del pueblo de Dios. Yo tengo una confusión muy grande, en este momento tengo una confusión muy grande con mis creencias, porque pues yo soy católica y pues sí me he leído la Biblia y he estado escuchando todo el tiempo de Israel, el pueblo elegido,
Entonces, yo en este momento estoy muy confundida porque el pueblo elegido de Dios supuestamente el pueblo elegido de Dios está cometiendo una masacre. Entonces yo me pregunto, pero entonces, ¿quiénes son los israelitas? ¿Quién escribió la Biblia? O sea, yo ya tengo muchísimas confusiones. ¿Quién escribió la Biblia? Porque yo voy a misa y no se habla del pueblo palestino, porque no se habla de esta masacre. ¿Por qué se prefiere, como me impresioné la última vez que estuve en la celebración, que se estaba pidiendo por los perritos? Y yo dije, ¿qué? ¿Por los perritos? ¿Cómo puede ser esto? ¿Yo dónde estoy? ¿En qué mundo estoy viviendo? O sea, es una confusión terrible. Vale, no, una excelente pregunta, mira. Y te adelanto, yo también soy católico y de hecho de un colegio muy mariano, que es el Salesiano de Cúcuta, y con una familia tremendamente católica. Justamente por eso la orientación teológica fue muy precisa y fue muy exigente. Muy rápidamente, son cosas diferentes. Israelí, israelita en segundo lugar, hebreo, judío o sionista. Son cosas distintas. La gente piensa que es lo mismo, pero no, son cosas diferentes. Israelí, israelita, hebreo, judío o sionista. ¿Israelita quién es? Israelita era el pueblo bíblico de hace más de 2000 años. Ese era el israelita. ¿Hoy existen israelitas? La respuesta es no. Asumir que hoy existen israelitas equivale a decir que hoy existen muiscas, o que hoy existen vikingos, o que hoy existen cualquier pueblo que viviera hace 2000 años. ¿Hoy existen muiscas en Colombia? ¿No? ¿Por qué no existen muiscas en Colombia? Porque los pueblos colombianos, a lo largo de la historia, empezaron a mezclarse unos con otros, llegaron los españoles, se acabaron de mezclar con los españoles, llegaron otros extranjeros de otro lado, hicieron la mezcla que hoy tenemos, que hoy conforma el pueblo colombiano. Por eso hoy no hay muiscas, hoy hay colombianos. Con los israelitas pasó lo mismo. Hace 2000 años existían, pero pretender que hoy existan quiere decir que yo a esos habitantes de hace 2000 años los metí en una burbuja, no se mezclaron con nadie y mantienen la misma pureza racial de hace 2000 años. Eso es imposible. Entonces, israelita es la mención al pueblo del pasado, diferente de israelí. Hoy, si yo quiero hacer referencia a cualquier cosa del Estado de Israel, yo no digo israelita. Lo correcto es decir israelí. ¿Judío quién es? Bueno, antes de eso. No son sinónimo entonces ni israelita con israelí. Son cosas diferentes. Judío. Judío era un sinónimo de israelita. Era un sinónimo. O sea, era ese pueblo bíblico antiguo. ¿Hoy qué es? ¿Judío es una etnia? ¿Es una raza? No. Usted puede encontrar judíos blancos, puede encontrar judíos negros, puede encontrar judíos latinos. Ese es otro gran mito que hay, que es que son una raza. Hábleme de una raza que sea simultáneamente blanca, amarilla, negra. No. Ser judío es pertenecer a una creencia religiosa, es practicar una fe, el judaísmo. ¿Todos los israelíes son judíos? No. Hay israelíes, así como hay colombianos que son laicos, hay israelíes que son laicos. Entonces, no todo israelí es judío. Hebreo. Hebreo era también sinónimo de ese pueblo bíblico antiguo. Hoy hay hebreos, así como no hay israelitas, hoy tampoco hay hebreos.
El idioma, también, el idioma es el idioma hebreo. Cuando usted aprende hebreo hoy, ¿está aprendiendo hebreo bíblico? No. El hebreo le pasó lo que el latín. El latín se usaba, las abuelitas nuestras lo usaban para ir a misa, pero usted no podía ir a la tienda a pedir 200 de pan en latín. No podía, porque el latín como lengua social ya no existía. Con el hebreo pasaba lo mismo. Usted era judío, rezaba en hebreo, pero eso no quería decir que el hebreo fuera una lengua social, que usted lo utilizara para subirse al bus. No. Sionista, ¿quién es sionista? Sionista es el que tiene un proyecto político de creación del Estado de Israel a costa de los palestinos que vivían allí. ¿El sionista es judío? No, de entrada no. El sionismo era un movimiento laico. ¿Todos los judíos son sionistas? No, tampoco. Hay muchos judíos que se oponen al sionismo. Entonces, para responderte, tan solo voy en la mitad de la respuesta, para responderte, lo primero son 5 cosas diferentes. Si tú quieres hablar del Israel actual, lo primero que hay que hacer es entender que no cabe hablar de israelitas. No cabe. Son israelíes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda parte de la respuesta. Esto ya es un poco más de teología. La noción de pueblo de Dios, traída en el Antiguo Testamento nuestro, que es la misma Torá judía, es una noción de pueblo de Dios amarrada a un concepto tribal. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿por qué se diferencia el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento aparece Jesús. Aparece Jesús. Y en algún pasaje, entre otras cosas, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el camino para llegar al Padre? ¿Cumplir los mandamientos? O sea, cumplir un parámetro del Antiguo Testamento. Y le dice Jesús, cumpla uno solo, el mandamiento del amor. O sígame a mí, yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Qué está haciendo Jesús teológicamente con eso? Jesús está generando una teología simplificada, pero por otro lado ampliada a cualquier persona. Usted se quería salvar, ya no tiene solamente la forma del Antiguo Testamento, para salvarse tiene la forma de Jesús. Eso amplía la noción de pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era un pueblo tribal. En el Nuevo Testamento, la noción de pueblo de Dios somos todos. Todos. El señor de blanco es pueblo de Dios, la señora que está al lado del señor de camisa blanca es pueblo de Dios, el joven de camisa negra que está al otro lado del señor de blanco es pueblo de Dios. Dios no tiene jerarquías. Dios no dice yo tengo un pueblo que son mis escogidos y de ahí para abajo no. No, el pueblo de Dios somos todos. Por eso, entre otras cosas, la figura de San Pablo. San Pablo es el encargado de formalizar el cristianismo y llevar el cristianismo dentro de Europa. Y San Pablo, a la casualidad, que no era judío. Y eso es, entre otras cosas, tiene un significado teológico muy fuerte. Y es que el cristianismo nace a partir de esa ampliación de pueblo de Dios. Listo. Alexander, vamos, como estamos ya cortos de tiempo, vamos con una intervención. El profesor Álvaro nos va a hacer una intervención y 5 minutos terminamos contigo. ¿Listo? Lo que diga el profesor Álvaro, 5 minutos contigo para poder continuar nosotros con la agenda acá. Profe. Buenas tardes, Alexander y todos, compañeros y compañeras. Llegué hace poco y desafortunadamente le escuché a usted un discurso que mi concepto confunde, porque estamos en el momento de la unidad. La Autoridad Nacional Palestina se reunió con todas las organizaciones palestinas en resistencia. La Autoridad Nacional Palestina no está en resistencia, porque los acuerdos de Oslo lo hacen socio de Israel, eso no lo cuenta usted. Me parece muy lamentable que usted hable del acto ilegal de Hamas. Un acto de la resistencia usted lo llama ilegal. O sea que si usted hubiera vivido en la década de los 60 del año pasado, hubiera condenado al Frente de Liberación Nacional de Argelia como frente terrorista. Ponía bombas en cafés, atacaba a las fuerzas militares para
esas terroristas que fueron las que inauguraron la desaparición forzada en el mundo, usted los hubiera y lo tacharon de terrorista. Hasta Simón Bolívar lo tacharon de terrorista, compañero. Entonces usted habla ahora de un acto ilegal y deja sembrada una inquietud acá, que jamás prácticamente participa con Israel en la creación de un golpe durísimo a Gaza y en la destrucción de prácticamente un pueblo. Cuando en 2006 se hacen las elecciones en la Franja de Gaza y ganó Hamas, la Autoridad Nacional Palestina no lo aceptó, y con Israel la Autoridad Nacional Palestina saboteó eso y se declaró casi en guerra contra Hamas. Y usted dice que muy convenientemente en la década de los 80 Israel lo permitió. Usted siembra, compañero, una cantidad de inquietudes en un espacio de estos tan cortos donde hay compañeros que por primera vez están escuchando esto, que desinforma. Está en este momento el Estado ficticio, creado de la nada por Estados Unidos y por toda Europa en 1947, y por Gran Bretaña, por supuesto. Los acuerdos de Balfour le dieron toda esa posibilidad a los sionistas de crear un Estado ficticio, y ellos traían el programa y el planteamiento no solo ideológico, sino estratégico de tomarse toda Palestina, que estaba habitada por un pueblo palestino de más de 2000 años en la tierra. Los que llegan de Europa, llegan de Estados Unidos y llegan hasta el África, distintas razas, pero una sola creencia, judaísmo, pero una sola política, el sionismo. Y desde 1947 y antes se organiza el sionismo ¿en qué? En bandas, la Irgun, la Hagana, la Esther, sabe todo eso. Hay que informarle a la gente que el sionismo es una ideología fascista que parte del concepto de barrer al pueblo palestino, de limpiar étnicamente eso, y no fue el año pasado que se empezó, no fue Hamas la que propició eso. Hamas en este momento, con el Frente Popular de Liberación de Palestina, con la Yihad Islámica, con Al-Qassam, con un poco de organizaciones, están luchando en un frente de resistencia contra un Estado sionista que, pónganse bien atención a esto, el sionismo es un fenómeno mundial, es financiero y geoestratégico y geopolítico. No están peleando contra un Israel, que eso no existe, eso es una creación. Ese Estado tiene que desaparecer para dar paso de nuevo a Palestina, que en los acuerdos de Oslo de la Autoridad Nacional Palestina se creó, y fue Yasser Arafat que en las postrimerías de su liderazgo, mucha parte del pueblo palestino condenó ese tratado, y lo hizo con Israel. Puso a un Estado terrorista a administrar la tierra palestina, y ahora tenemos en Cisjordania, ¿qué, compañero? Allá está la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y qué tienen allá? Unas matanzas, la cosa más berrionda. La Autoridad Nacional Palestina está inclusive apresando palestinos, porque los apresa. La Autoridad Nacional Palestina es socia de Israel. No era para traer todo esto acá, pero en vista del marco que usted da y que confunde, tenemos que aclararlo. Es que no es la cosa en blanco y negro. No es que Hamas en 2023 inició un proceso para destruir al pueblo palestino. La destrucción y la limpieza étnica se iniciaron en 1947 y antes de 1947 con el ideario sionista. Entonces, ¿qué pasa? Hamas hace algo, usted dice, y siempre otra duda. Prácticamente le deja aquí a todo el mundo claro que Israel, no sé si tu discurso clave que se hizo a un lado, porque es que los otros están haciendo una preparación en una franja de 340 kilómetros cuadrados. Eso se nota de toda parte. Sí, puede ser que lo supiera, compañeros, pero les cuento una cosa, eso se llama resistencia. Ellos intentaron parar la agresión terrible de ese Estado espurio que se da desde antes de los acuerdos de Oslo. Intentaron. ¿Y qué pasó? Se desbocó ese Estado terrorista nazi-sionista, se desbocó con todo el apoyo norteamericano y europeo a destruir, a limpiar. Pero entonces eso favoreció
la acción de limpieza étnica y por eso jamás debe ser condenado. Compañero, aquí estamos apoyando la resistencia palestina. Aquí no venimos a denunciar a Hamas. Aquí no venimos a decirnos un poco de cosas que lo más seguro es que yo creo, porque la teoría del compañero es conspirativa, no está confirmada. Él supone que, yo supongo que, yo creo que tienen drones, es el mejor ejército del mundo. No es el mejor ejército del mundo, es un ejército criminal, sicarial. Van a la fija a asesinar niños, mujeres, ancianos, muy guapos compartiendo de aviones, y entran a pelear con los compañeros de la resistencia y se cagan, se llevan, oiga, es un ejército que anda en pañales. Eso lo ha denunciado, compañeros, para su información, Sebastián Salgado. Sebastián Salgado ha dicho que es el ejército que entra con pañales porque se cagan. Cuando nos enfrentan directamente es un ejército cobarde, no es el mejor ejército del mundo, tiene tecnología. Sí, tienen una gran cantidad de elementos técnicos, venden tecnología militar, son grandes creadores de tecnología y de inteligencia artificial, pero son criminales, son nazis, son sionistas. Y la resistencia lo que pretendía era recuperar más de 10.000 detenidos que los tiene Israel con detenciones administrativas. Israel hace lo que se le antoja y en cierta forma la Autoridad Nacional Palestina es copartícipe de esa cantidad de crímenes, porque así es, compañero. Estamos todos estudiando el tema, no solamente usted, no solamente la Autoridad Nacional Palestina, estamos los pueblos en lucha y nos tenemos que solidarizar. Y aquí no podemos decir que la resistencia contra el colonialismo es un acto ilegal, un acto terrorista, es un acto de solidaridad, de lucha y de intento de expulsar a un colonialista fascista nazi. Eso es lo que está pasando en compañeros. Y con eso hay más de 200.000 muertos, porque hay 40 millones, 50 millones de toneladas de escombros que no los dejan mover. Y debajo de los escombros hay miles de víctimas. Usted, compañero, lo convoco a que cuando se presenten estos eventos hable de ese crimen, de ese genocidio y no siembre las dudas, porque el frente de la resistencia se resiste. Alexander, lamento mucho, pero vamos a tener que cortar sin poder dar la respuesta porque el profe se nos extendió mucho también en la intervención. Pero me interesa darle respuesta, incluso le pido el favor que si tiene que correr algo, córralo para que me dé la posibilidad de responder. Listo, Alexander, listo. Vamos a hacerlo, pero tratemos, como el profe se nos extendió un poquito, que sea estrictamente los 5 minutos que hablamos hasta las 3:30. Yo le pido el favor que me dé un poco más de tiempo. Yo creo que es importante una respuesta y si tiene que correr algo, córralo. Bueno, listo. Dale, Alexander, adelante. Vale. Voy a intentar ser muy sistemático y muchas gracias justamente porque esto es lo llamativo y lo interesante de los debates. Yo creo que vale la pena hacer varias precisiones que de hecho por más que intente hacerlo sistemáticamente en 5 minutos no es posible. Algo nos convoca a todos, que es la defensa de la causa palestina, eso es claro. Algo nos convoca a todos, denunciar el genocidio, eso es claro. Algo nos convoca a todos, denunciar la ilegalidad israelí, eso es claro. Pero yo siempre insisto que la pasión no nos debe nublar la argumentación. Y uno no puede caer en el populismo argumentativo. Por ejemplo, la derecha en el mundo existe, la izquierda en el mundo existe, pero no hace ningún bien a la causa palestina o no hace ningún bien a la izquierda latinoamericana hablar, por ejemplo, de nazismo o fascismo, porque es una imprecisión teórica. El nazismo, por ejemplo, ¿en qué se basa? El nazismo se basa en una ideología matizada por la mitología nórdica, matizada por una orientación racial y matizada sobre todo por lo que pasó en Europa entre 1869 y 1870, la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles y cómo los vencedores de la Primera Guerra Mundial reaccionaron frente a eso. Con todos esos ingredientes, esto es como hacer una sopa, con todos esos ingredientes uno que concluye, teóricamente hablando, solamente en un momento de la historia, en un lugar específico, sumando todos esos ingredientes, podía existir el nazismo. Entonces,
cuando aparece un derechista latinoamericano creyéndose nazi, un derechista latinoamericano, honestamente, a mí me parece desde el punto de vista teórico e ideológico, me parece algo ridículo. Porque un derechista latinoamericano nunca puede ser nazi, nunca, por estos elementos que son exclusivos de un momento, exclusivos de un lugar y exclusivos de un periodo. Pero asimismo es un desfase brutal cuando alguien de izquierda quiere reciclar el término nazi y aplicárselo a cualquier otra persona. Porque el nazismo solamente puede existir en un momento específico de la historia, en un lugar específico, bajo unas condiciones específicas. Igual el fascismo. El fascismo se basaba en mitología italiana y tenía muchísimos elementos, no solamente discursivos, sino simbólicos del Imperio Romano. El mismo saludo, el saludo fascista de la mano levantada, era un saludo correspondiente al Imperio Romano. Por esa razón, pretender que hay fascismo en América Latina, los derechistas que se asumen fascistas están absolutamente desfasados, como los izquierdistas que acusan a cualquier otro de fascista también está desfasado. Entonces, yo siempre soy muy crítico en eso. Cuando alguien acusa a alguien más de fascista o alguien se asume fascista, eso no es argumentativo, eso es populista en esencia. En segundo lugar, hablando del populismo y de la argumentación, una guerra, y a mí me lo han enseñado desde hace muchos años, una guerra se hace para ganarla. Yo creo que nadie entra en una guerra para perderla. Una guerra se hace para ganarla. Yo puedo ir con las mejores intenciones. Yo puedo ir con la absoluta legitimidad. Yo puedo pararme a decir que voy a defender a mi pueblo. Pero si mi acción militar no tiene ningún impacto estratégico y al contrario, mi acción militar lo que lleva es a que el adversario masacre a mi pueblo, pues básicamente, yo no estoy logrando ningún tipo de ventaja estratégica. Nadie hace una guerra para perderla, ni nadie hace una guerra para que queden 20.000 niños muertos. ¿Que los mató el otro? Sí, claro, los mató el otro. Pero nadie hace una guerra para perderla. Yo siempre, y quiero dejar muy claro el siguiente mensaje. Hamas, para mí, tiene una motivación elemental y una motivación además defendible. Porque están hablando, obviamente, del derecho de los palestinos a ser libres. Eso hace que la fundamentación de Hamas, el origen de Hamas sea legítimo. Pero yo no puedo, bajo esa buena intención, entrar en una guerra en esas condiciones. Va a pelear valientemente y va a morir muy rápido. ¿Qué ventaja le trae a mi pueblo, al cual estoy yo defendiendo, pelear una guerra en esas condiciones? Yo peleo una guerra para ganarla, no para perderla. En tercer lugar, la autoridad palestina. Hay que ser también bastante aterrizado. Yo sé, ya está listando el micrófono, pero le pido el favor que me deje unos minutos más, por favor. Alexander, sí, pero listo, para que termines ese tema sobre la autoridad palestina lo más corto posible para no afectarnos más en la agenda. Listo. Ahora, yo creo que vale la pena dar una respuesta completa, Entonces le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia. Yo sé que usted tiene su agenda, pero le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia porque vale la pena dar una respuesta completa. Hay que ser muy pragmático. Miren, yo estoy absolutamente familiarizado, créame que las entiendo, las críticas que hay alrededor de Oslo. Pero yo me resisto a llamar a Arafat traidor. Sí, el reconocimiento que hizo Arafat del Estado de Israel fue de cierta manera bastante
bastante mal planeados desde el punto de vista estratégico, porque Arafat reconoce a Israel, Israel no reconoce al Estado palestino, eso es válido. Pero hablándolo no con un populismo, sino hablándolo con los pies en la tierra. Arafat tenía los medios de poder suficientes para decirle a la comunidad internacional: yo voy a reclamar desde el río hasta el mar, ¿no? Arafat reclamó con lo que tenía, con las opciones realistas que tenía. Las opciones realistas que tenía era la Palestina de la resolución 242 de 1967. Todos los palestinos quieren sin duda alguna Palestina histórica. Están en todo su derecho. Es su derecho. Es su derecho reclamar Haifa, reclamar Tel Aviv. Eso es su derecho. Pero infortunadamente, hablándolo con opciones reales, más allá de lo que la parte emocional diga, Arafat estaba en la posibilidad de decir voy por Haifa cuando la misma comunidad internacional limitó el concepto de ocupación a Cisjordania, a Gaza, a Jerusalén Este con la resolución 242. No tenía esa posibilidad. Entonces las negociaciones de Oslo se hicieron dentro de lo que materialmente era posible. No es justo, no, claro que no, pero es lo aterrizado. Ahora, eso implica una discusión. Hoy, ¿cuál es la solución? Yo soy amigo de la solución de un solo Estado. Yo no soy amigo de la solución de los dos Estados. Justamente porque la solución de un Estado volvería a darle ese impulso a las reclamaciones legítimas de todos los palestinos. Tienen todo el derecho a volver a lo que antes era su casa. ¿Cuál es la limitación de eso? Que básicamente hoy Israel no quiere un Estado con igualdad de derechos. No lo quiere. Y es lamentable que en pleno siglo XXI estemos reclamando igualdad de derechos. No debiera ser así. Esa es la solución. Esa es la solución para los palestinos. Un solo Estado. Un solo Estado. Por último, ahora sí, para que nuestro amigo se pueda tranquilizar un poquito y pueda continuar con el evento. Por último, mire, el derecho internacional no es pro-israelí. El derecho internacional tampoco es pro-Hamas. El derecho internacional tampoco es anti-israelí ni es anti-Hamas. El derecho internacional es el derecho internacional. Es el derecho internacional. Usted me tiene nervioso con el micrófono para arriba y para abajo, qué pena. Ya voy a terminar, tranquilo. Yo sé que usted tiene su evento, pero realmente la interpelación de su profesor fue bastante interesante y da pie obviamente a un debate muy bueno, en el cual estoy interesado y estoy en todo el derecho de dar. Usted me invitó a esta actividad, yo sé, y no es mi interés obviamente alargarlo. Créame que yo también tengo cosas por hacer más tarde, pero es básicamente una interpelación supremamente interesante del profesor. Que entre otras cosas hace acusaciones muy graves. Entonces obviamente también en ese mismo sentido, en agradecimiento por la invitación que ustedes me hicieron, pues estoy intentando evacuarla en todas las dimensiones. Tranquilo que esta es la última, este es el último aspecto. Entonces la causa palestina es una causa moralmente superior a la sionista. La causa palestina es una causa moralmente superior, eso nadie lo discute, pero en ese sentido moralmente superior, bajo un argumento totalmente válido, que yo no lo negué en ningún momento, que es el argumento de la resistencia. Yo en ningún momento dije los palestinos deben entregarse, no. Y yo creo que si el Señor lo entendió de esa manera, lo entendió bastante mal. Yo nunca dije que los palestinos debieran entregarse. El derecho a la resistencia es un derecho que tiene cualquier pueblo bajo ocupación. Lo que estoy diciendo es que al ser usted una causa moralmente superior, usted no se puede comportar como el ocupante. Usted puede tener la mejor perspectiva. Usted puede tener la mejor motivación. Usted puede ser moralmente superior. Y usted lo es. La causa palestina lo es, moralmente superior. Es incomparable con la motivación del ocupante. La causa palestina es moralmente superior. Tiene el derecho de resistencia. Pero por eso mismo, porque es moralmente superior, usted no se puede comportar como el ocupante. Y el hecho que usted mate un niño, o mate dos, o mate tres, o mate civiles, o mate lo que sea, yo aquí no le estoy haciendo eco a la propaganda sionista, ¿no? Claramente no. Pero el hecho, entre otras cosas, que usted transgreda la norma, inmediatamente lo iguala con el ocupante. Usted puede hacer la guerra, hágala,
Usted puede enfrentar militarmente al ocupante, enfréntelo. A usted lo cobija el derecho a la legítima defensa y al ocupante no. Aprovechelo. Enfrente militarmente al ocupante. Hágalo. Pero no le dé pie al ocupante, ni le dé pie a la comunidad internacional para decir que usted está violando el derecho. Créame que el derecho internacional no lo definió, no se lo definieron ni a favor de Hamas ni en contra de Hamas. Aproveche esa superioridad moral que tiene la causa palestina y no la despilfarre, en efecto. Entonces, la conclusión, el problema no es enfrentar a Israel. Yo no estoy cuestionando a Hamas por enfrentar a Israel. Maravilloso que lo enfrente. Maravilloso. Y ojalá, así como muchas otras facciones palestinas lo hacen, maravilloso, porque es su derecho. Pero sí quiero dejar claro una cosa. Uno, hay que hacerlo con los pies en la tierra. Usted no hace una guerra para perderla. Dos, usted no hace una guerra y deja a la población en la mitad. Hoy Israel, ¿qué hizo? Hoy Israel, ¿qué ha hecho? Después de un año, mató al presidente de Irán. Mató a la dirigencia, mató a la dirigencia Hezbollah. Eso no lo hubiera podido hacer si no existiera el 7 de octubre. Entonces, en ese sentido, tenemos efectivamente esa conclusión. Tenemos una gran conclusión. Y esa conclusión es que efectivamente usted tiene que generar una estrategia, tiene que generar un plan estratégico, tiene que actuar con contundencia y no actuar con populismo. Entonces, es fundamental que usted lo haga. Bien, quiero concluir justamente con eso. Entonces, le agradezco mucho justamente la apreciación del profesor que lo habló anteriormente. Agradezco su pasión, agradezco obviamente esa parte tan emotiva que él tuvo. Es un punto de vista válido, es un punto de vista respetable, pero es un punto de vista sin duda alguna que hay que enmarcarlo y hay que ponerlo dentro de lo viable. Muchísimas gracias obviamente por la invitación que hicimos. Esto es un espacio de diálogo, sin duda alguna. Muchísimas gracias por apoyar la causa palestina. Hay que abrazarla, hay que apoyarla. Hay un genocidio en curso, y justamente todos estos eventos, todas estas actividades son fundamentales para poder trabajar justamente por ese pueblo que lo necesita tanto. Obviamente quedamos a disposición de ustedes. Cualquier cosa adicional que nos necesiten de parte nuestra, siéntanse en la libertad de hacerlo. Yo les dije, no hay preguntas vetadas, siéntanse libres de hacer todas las preguntas, porque justamente esto es un diálogo. El enemigo es el ocupante, no somos nosotros, el enemigo es el ocupante. Entonces, muchísimas gracias justamente por esta invitación, muy amables. Alexander, muchas gracias. Ojalá podamos tener otro espacio que sea más amplio y quizás de debate, porque es más la figura en la que se pudo dar hoy la conversación.